Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales. Y lo que no puede faltar en un entrevistazo: café. Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Estamos contentos. Bienvenidos a su casa digital una vez más, Cápsulas de Teología, su casa de Biblia. Siempre animamos a leer la Biblia, por muchos libros y libros buenos que tengamos en el mercado, a leer la Biblia. Su casa de teología, su casa de libros. No vamos a hablar precisamente de este libro, pero tenemos al autor con nosotros y este libro lo acabo de usar en una asignación en el máster del seminario en Fort Worth, Texas. Así que es muy especial el invitado que tenemos en el día de hoy. Y por supuesto, yo no sé si mi invitado toma o ya se tomó el café, pero sin café no funcionamos. Máxime cuando desde muy temprano andamos levantados. Pónganse cómodos. Hoy les hemos invitado para un tema interesante con el doctor Samuel Pagán, que formó parte del comité de traducción. Ya nos va a explicar un poco la historia. Den like, compartan, como siempre, las preguntas con relación al tema, con respeto, sin aludir a este o aquel, no, con respeto y con el deseo de aprender. Vamos a darle la bienvenida al doctor Samuel Pagán. Doctor Pagán, bienvenido, ¿cómo está? Saludos, Jairo, y saludo toda la teleaudiencia que tienes. Para mí es un placer dialogar contigo esta noche de estos temas que nos entusiasman, que nos ayudan, que nos desafían, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, todos estos temas buenos. Así que estamos aquí para tratar de responder. No sé si podré responder a todo, pero tratar de responder. Y siempre le digo que tratamos de hacerlo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso estamos aquí hoy. Amén. Gracias, doctor Pagán. El doctor Pagán ya nos va a contar un poco de su experiencia como parte del comité de traducción de la NBI. Lo hemos invitado porque se dicen tantas cosas de la NBI, unas a favor, otras en contra. Vamos a preguntarle a los que saben. Gracias por estar allí conectados, por dar like, por compartir. Recordarles que tenemos un entrevistazo anterior de hace un tiempo con el doctor Samuel Pagán sobre un libro de los manuscritos del Mar Muerto con CLC. En la descripción de este entrevistazo dejamos ese enlace. Ahí está la página web del doctor Samuel Pagán, que tal vez antes de finalizar vamos a dar un recorrido por ella, a hablar de los viajes a Israel. Mira cuántos recursos tenemos en español. Entonces ahí está la página. Vayan desde ya a la página y allí dejo un poco del amplio, un pequeño currículo del amplio que tiene el doctor Samuel Pagán. De hecho, en la reseña del seminario hay una sección en el ensayo que tenemos que colocar una parte de la biografía del autor. En este caso me tocó este libro, doctor Pagán. ¿Cómo hago? ¿Qué coloco y qué dejo por fuera ante la vasta experiencia y el currículo que usted tiene? Es un gozo tenerle aquí, un hombre, un hermano que ha sido de tanta bendición para nosotros y para la iglesia hispana y para el cuerpo de Cristo. Doctor Pagán, cuando usted esté listo, yo estoy listo. Yo sin café no funciono. Mira, en Israel se dice en la Galilea que sin café es imposible agradar a Dios, porque Jesús de Nazaret se mudó a Capernaum. Ajá. Yo lo había dicho aquí, pero pensaba que era un apócrifo. Mira, es bíblico. No, eso viene de Capernaum. Excelente. Sean todos bienvenidos a este entrevistazo especial. Dejen su saludo, escuchen al doctor y vamos a empezar, doctor, un poco para entrar en materia, un poco pedagógico, porque mucha gente dice, no, es que yo la leí, hizo esto, hizo aquello, quitó, puso.
Y uno se pregunta, bueno, todos como que son traductores bíblicos. ¿Cómo comienzan las traducciones de la Biblia, doctor? Mira, todo en la misma Biblia uno nota esa tendencia de traducir un idioma al otro. Por ejemplo, recuerda cuando en la época de Esdras y Nehemías leían el texto bíblico, dice la Escritura, leían el texto bíblico y otra persona venía y dice en Reina y le ponía el sentido. Estaba traduciendo el texto bíblico. Y ahí mismo dentro de la Biblia nosotros tenemos esfuerzo de traducción porque el Dios bíblico está interesado en hablar el idioma de la gente y se revela a la humanidad en el idioma que puedan entender. Dicho sea de paso, estos días estoy organizando una serie de conferencias de Pentecostés y estoy indicando que el milagro de Pentecostés no es únicamente hablar en idiomas, en lenguas, sino entender las lenguas. Entonces, los que estaban en Pentecostés hablaron los idiomas de los medos, de los persas, de la cuenca del Mediterráneo, pero al mismo tiempo los discípulos que no sabían esos idiomas tuvieron la capacidad de entender. Y en la sociedad contemporánea necesitamos hablar el idioma de la gente. Por ejemplo, si estuviera en Testerita haciéndola en alemán, en Alemania, estuviéramos hablando alemán. Si estuviéramos en Israel, le estuviéramos hablando Medavid Ibrit, le estuviéramos hablando hebreo. Pero si esta entrevista quiere llegar a la juventud y a las nuevas generaciones, tenemos que hablar el idioma de las nuevas generaciones, que es un idioma más pictórico, es un idioma más que va al grano, es un idioma más corto, directo, y temprano en la historia uno tiene eso en la Escritura. Luego uno ve que San Jerónimo traduce la Biblia, la Vulgata latina, luego dan otros esfuerzos de traducción. Antes de la Vulgata tenemos la Biblia que está la Peshitta y los Targums y todos estos esfuerzos de traducción, pero posiblemente el más, para nosotros los hispanos, ¿verdad?, latinoamericanos, el traductor más conocido ciertamente es Reina, que revisó el texto de Valera. Valera revisó su texto y es el texto que más conocemos. Y en este momento hace falta hacer un paréntesis para decirle que ciertamente yo soy un traductor de la Biblia, pero la Biblia que yo cito de memoria, no la que leo, la que yo leo, tengo aquí frente, Dios habla hoy, nueva versión internacional, la Biblia de Jerusalén, el texto hebreo, el texto griego, pero la que cito de memoria fue la que aprendí, Reina Valera del 60. Entonces, la gente me pregunta, ¿cuál es la mejor Biblia? Yo digo, la que usted tiene, la que lee, la que disfruta. Excelente. Así empecé a leer y a disfrutar el texto bíblico. Excelente, gracias, doctor. Creo que el comentario de Robinson es acertado. Mucho se ha dicho acerca de la NBI. Hoy acá alguien del comité de traducción. Y precisamente vamos a preguntarle al doctor en estas preguntas introductorias, doctor, ya más particular usted. ¿Cómo se inicia usted? ¿Cómo se inició las traducciones? Mira, es interesante porque yo soy ingeniero químico. O sea que yo vengo al mundo de la teología y el mundo de la exégesis, no por el mundo de la filosofía y de especulación. Yo vengo con los pies en el piso. Yo vengo muy concreto. Es decir, si un edificio tiene mal fundamento, el problema no es si se va a caer o no, sino cuándo. Entonces, yo vengo de este mundo concreto, pragmático, y estudio primero ingeniería. Cuando me graduó, como participaba en un grupo de estudios bíblicos en la universidad, cuando me graduó voy al seminario a estudiar hebreo y estudiar griego. Me gusta el estudio bíblico y cuando abrí los ojos ya me había graduado con una maestría en divinidad. Cuando me gradué con la maestría en divinidad me pregunta el decano qué yo quería hacer y yo le dije, bueno, yo me gustaría seguir estudiando Biblia. Y dice, pues mire, yo acabo de recibir una petición de Princeton
para que le recomiendo a un estudiante y lo vamos a recomendar a usted. Y es magnífico. Y fui a Princeton, me aceptaron y me gradué. Hice una maestría en arqueología bíblica. Entonces, cuando me estoy graduando, me pregunta el decano de Princeton, ¿qué usted quiere hacer? Yo digo, bueno, si me permiten, yo quiero seguir estudiando Biblia. Y me dice él, mira Samuel, la escuela rabínica, The Jewish Theological Seminary, que está asociada a Columbia University, está pidiendo que recomendemos un estudiante cristiano y nosotros queremos recomendarte a ti. Y yo dije, bueno, mi placer, pero yo no soy judío. O sea, yo dudo que ellos me acepten. Y muy sabio el decano me dice, esa no es tu decisión. Tu decisión es hablar con el decano. Él decide. Y yo fui y en efecto, él me trató muy bien. Quería que yo aplicara y cuando aplico, me aceptan. Y cuando volví a abrir los ojos, ya me había graduado con un doctorado en literatura hebrea. Wow. Pero mi corazón, yo soy un pastor, yo soy un predicador dominical. Mi corazón estaba en la predicación del domingo. Pasaron 2 o 3 meses y un día me llama por teléfono uno de los eruditos bíblicos de traducción de la Biblia más famosos de los Estados Unidos en el siglo XX, el doctor Eugene Naira. Y me dice, mire, doctor Pagán, ¿dónde usted está? Él sabía que yo estaba en Miami, porque estaba trabajando allá. Me dice, ¿dónde usted está? Y yo, bueno, pues yo estoy aquí en Miami, y le explico. Y me dice él, mañana vamos a tener una reunión del comité de traducción allí en Miami. Y lo vamos a invitar para que vaya. Jairo y hermanos que nos ven. Yo llegué a la reunión a las 9. A las 9:30. Ya yo me había dado cuenta que para eso era que Dios me había llamado. El mundo de las traducciones me llamó la atención y yo le dije a Noemí mi esposa cuando regresé, mira, este es el mundo nuestro, vamos a seguir este ministerio y ahí comencé las traducciones. Primero comencé con Dios habla hoy, luego hicimos una Biblia de estudio con la Dios habla hoy. Luego me nombran director de todos los proyectos de la Biblia en América Latina, desde Alaska hasta la Patagonia, de todas las Américas, y dirijo 600 proyectos de traducción. Sigo trabajando en traducción. Fui miembro del primer comité de la nueva versión internacional en los años 2000 al 2010. Y así fui poco a poco creciendo y desarrollando. Después seguí otros ministerios, presidí un seminario, me mudé a Jerusalén, estuve varios años en Jerusalén y seguí traduciendo la Biblia. Y en el 2017 me invitaron a dirigir el programa de traducción de la NBI. Y culminamos la revisión del 2022. Y ahora soy consultor para las sociedades bíblicas, de forma tal que preguntas sobre exégesis, preguntas sobre textos bíblicos. Hoy casualmente recibí, un poquitito antes de comenzar este programa, una pregunta sobre Juan 3:16. Interesantísimo. Debo decirte que yo llevo 50 años en este ministerio y preguntan de todo, menos de Juan 3:16, que la gente sabe de memoria. Entonces la pregunta era, ¿Jesús es unigénito o es el único Hijo de Dios? Yo creo que se me hizo difícil entender, ¿verdad?, la diferencia. Después hablé con la persona, entonces me explicó que él, porque él quería saber, escuchó en algún sitio de que Jesús podía ser adoptado, no hijo de Dios, sino adoptado. Entonces, mira, tú buscas fuentes buenas del Evangelio y de teología, porque era la primera vez que yo escuchaba eso, ¿verdad? Sabe Dios, y eso lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Pero yo no lo había oído. Y afirmé la importancia del unigénito Hijo de Dios, que es el único voluntad del Padre. Así que te di
lo último que me ha llegado de consultoría de traducciones. Bueno, excelente. El que tiene experiencia responde varias preguntas de una sola vez. Por cierto, hago una pausa aquí. Doctor Pagán, la audiencia me dice, y hay varios conectados, queremos agradecerlo, porque eso quiere decir que están interesados en el tema, de verdad, pedagógicamente. Pero me dicen algunos en la audiencia si se puede acercar el micrófono, que tenemos un eco. Yo estoy intentando corregirlo de este lado, pero estoy intentando, a ver, Autar, aquí yo le digo que cancele el eco. Reporten ahora la audiencia. ¿Cómo se oye, hermanos de la audiencia? ¿Cómo se oye? Ok, y estoy viendo algunas preguntas en el chat y quiero decir que preguntas con relación al tema, por favor. Sí, por favor. Sí. Ese es mi placer. Ahora sí, se oye mejor. Audiencia, ¿cómo se oye, por favor? Audiencia, ¿cómo se oye? Estamos esperando que nos lo digan. Parece que no. Parece que no. Gracias por aquí de México. Hay un eco. Dice, para mí no es un eco, sino el audio no muy claro, algo distorsionado. Pero por aquí dicen un poquito mejor. Sí. Vamos a ver ahora. Felipe, mira a ver si me escuchas bien. Gustavo, Gilbert, Milagro. Ajá. Gilbert. Mira. Ok. Me acerqué el micrófono. Algo pasa. Ok. Entonces, por aquí tenemos una pregunta ya. ¿Podemos sacar alguna de la audiencia ya? Ok. Creo que esta es interesante. Pedro Navarro, nenito, pregunta. Doctor Samuel, ¿por qué en cada caso de todas las Biblias pasan por una nueva revisión? Creo que es una buena pregunta. Muy bien, mira, varias razones. Hay razones exegéticas, bíblicas, y hay razones sociolingüísticas. Cada 15 años nosotros pensamos que debemos hacer una revisión de la Biblia porque el idioma va cambiando. Las frases idiomáticas van quedando atrás. Entonces se requiere una revisión para optimizar las posibilidades de comprensión del texto bíblico. Pero además, todos los días hay descubrimientos bíblicos y nosotros tenemos que incorporar en las traducciones bíblicas los últimos descubrimientos arqueológicos, los últimos descubrimientos de textos bíblicos, de manuscritos. Hay textos que son complicados y el descubrimiento del nuevos manuscritos nos ayudan a entenderlo mejor. Por eso es que más o menos cada 15 años, cualquier Biblia, cada 15 años se revisa. Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, el Libro del Pueblo de Dios, todas las Biblias, la Biblia en lenguaje actual, todas, porque el idioma varía y también los descubrimientos arqueológicos son importantes. Ahora, todas las Biblias tienen su comité de traducción y entre revisión y revisión, ese comité recibe las recomendaciones. Yo personalmente leo todas las recomendaciones. A veces son críticas, a veces son recomendaciones, a veces son sugerencias, pero yo las leo todas, porque por ahí uno se queda sorprendido cuántas recomendaciones buenas vienen. Pero uno no puede cambiar el texto bíblico cada 6 meses. Entonces uno archiva esa recomendación y cuando viene la revisión de la Biblia a los 15 años, 12, 15, 17 años, entonces se incorporan todas esas recomendaciones que hemos recibido. Y te puedo dar un ejemplo de una nota marginal que recibimos en una ocasión. Tú sabes que el texto de Apocalipsis habla de la bestia, tenía 10 cuernos, y en el cuerno número 10 le salía un cuernecito. Entonces recibimos una nota que explicáramos la simbología de los cuernos. Porque recuerda que desde la perspectiva hispanoamericana, desde la época medieval, los cuernos aluden a la infidelidad. Pero en el texto bíblico no. En el Antiguo Testamento el cuerno alude a la salvación. Por eso es que el Salmo dice, y me apego a ti, Dios, al cuerno de tu salvación. Pero en el mundo romano era símbolo de poder, de autoridad. Por eso es que la bestia no tenía 6 cuernos, tenía 10, que dice que va algo completo.
y en el número 10 le salió un cuernecito. Es un poder absoluto. Y ahí en adelante, por esa recomendación de una buena hermana en Venezuela, es que las Biblias de estudio, ahora todas las Biblias tienen esa nota, pero antes del 2012, 2010, ninguna Biblia tenía notas en el cuerno de la salvación y en el cuerno de Apocalipsis. Excelente. Pero que vean que la gente tiene buenas ideas. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en el chat hay buenas preguntas. Ahorita saco más. Muy Señores, bien. hay algunas que no van con el tema. Siempre me gusta que vayan con el tema. Ya vamos para allá. Vamos a sacar una más por acá. Doctor, ¿cómo Todas las preguntas que quieran. Gracias. ¿Cómo ha sido recibida la traducción, la nueva versión internacional entre las iglesias y las nuevas generaciones? Mira, muy bien, muy bien. La nueva versión internacional es posiblemente la Biblia más leída luego de Reina Valera en español. La más distribuida, la más vendida. Yo le comento en broma y en serio a los hermanos que cada vez que alguien sale por ahí diciendo y criticando la Biblia, las ventas aumentan. Entonces, en broma le dije al presidente de la Sociedad Bíblica una vez, le dije, ven acá, no serás tú que estás mandando esas preguntas para aumentar las ventas, pero la verdad es que ha sido recibida muy bien, generalmente hablando. Iglesias completas se han incorporado. Yo vengo de una iglesia ahora en Bogotá, donde la Biblia oficial es la NBI, una iglesia muy grande, iglesia de miles de miembros, y ha sido muy recibida. Y dentro del mundo, panorama general de las Biblias y de la iglesia, las nuevas generaciones la han recibido muy bien, muy bien. Tenemos programas para ellos, tenemos programas ahora donde las personas pueden leer la Biblia por internet, en el teléfono, pero hemos incluido notas marginales y hemos incluido recomendaciones de forma tal que no solamente les sea leer el texto bíblico, sino que también haya interacción. En la Sociedad Bíblica estamos interesados no solamente que la gente compre la Biblia, gloria a Dios si la compra o se la regalen, pero más importante de tenerla, ¿verdad?, en la biblioteca, es que interactúen con la Biblia. Es interesante que Jesús de Nazaret no recomendó que leyeran la Biblia, sino que la escudriñaran, que es diferente. Es decir, que leyeran y profundizaran. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con las nuevas generaciones, incentivando que lean el texto bíblico. Excelente. Recordar que el doctor Pagán es un prolífico, no exagero, prolífico escritor. Sus libros están disponibles en Amazon, y para que quienes quieran conocer más del ministerio del doctor y su esposa, hermana Noemí Pagán, ahí está la página web, drsamuelpagán.com. Entre eso, viajes a Israel y un montón de información y de recursos. Aprovechen que vale la pena. Hermano, gracias por preguntar. Gracias por, como decimos los hispanos, por el buen rollo. De eso se trata. Hay una pregunta interesante de Jesús Adolfo. Cuando la pregunta de la audiencia coincida con la de Cápsula de Teología, saco la de la audiencia porque nos gusta esa interacción, como en este caso. Jesús Adolfo, ¿cuál fue la fuente para la traducción de la Biblia NBI? Buenas tardes y bendiciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Seguro que usted conoce por ahí. Saludos, Jesús Adolfo. Mira, todas las Biblias se fundamentan en algún texto crítico. Por ejemplo, Reina Valera utilizó lo que se conoce el día de hoy como el textus receptus, o el texto recibido, o el texto clásico. Esa es una expresión de la Biblia hebraica y al mismo tiempo el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Ese es un testamento bueno, esa es una Biblia buena, en griego y en hebreo. Pero eso era lo mejor que tenía Reina para traducir. Pero desde 1568, 1602 en adelante, ha habido mucho descubrimiento arqueológico, mucho descubrimiento de manuscritos. Y hace algunos años, desde los años 45, 55, por ahí, la Sociedad Bíblica Unida nombraron un comité que revisara los manuscritos de la Biblia, con los mejores eruditos habido y por haber en esa época. Yo conocí dos. Ya le mencioné al doctor Naida
y también al doctor Bruce Metzger, que posteriormente fue mi maestro en Princeton cuando estudiaba la cristología, Jesús de Nazaret. Entonces, con el paso del tiempo se han descubierto manuscritos más antiguos. Con el paso del tiempo se descubrió Qumran, los manuscritos de Qumran, y los manuscritos de Qumran van 1000 años antes de los documentos que teníamos disponibles de la Biblia hebraica. Es decir, que ahora, en el siglo XXI, nosotros tenemos manuscritos más cercanos al apóstol Pablo, más cercanos a Esdras y Nehemías, para darte un nombre en el Antiguo Testamento. O sea, y las traducciones fieles de la Biblia tienen que utilizar los mejores traductores y los mejores manuscritos. Y de esa manera se optimiza que la traducción sea una traducción fiel y exacta. Y comento un detallito, porque siempre la gente me pregunta sobre Pablo, por ejemplo. A veces Pablo hace algunos comentarios fuertes que se nos hace difícil nosotros entender. Yo recuerdo una vez una conferencia presentando de ciencias bíblicas, esta persona me dice, no, pero peleando con Pablo. Y que si Pablo, y yo trataba de explicarle, mire que el texto griego lo que dice eso, no es culpa mía, los traductores no es que presentamos ahí lo que a nosotros nos gustaría que el apóstol Pablo hubiese dicho, sino lo que está ahí. Entonces ya al final le dije, mire mi hermano, yo doy gracias a Dios por sus apetitos teológicos y tan pronto yo me encuentre con el apóstol Pablo, le voy a preguntar de forma tal que pueda contestar ese texto de una manera adecuada, porque eso es lo que hacemos, traducir. Yo no trato de decir lo que Isaías le hubiese gustado decir, es el texto bíblico. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Qué dice Lucas, Mateo? Y usamos los mejores manuscritos disponibles el día de hoy. Y esos manuscritos se conocen como el texto crítico, así que se llama. El griego es la Biblia griego del Nuevo Testamento número 28 revisado, y la Biblia en hebreo en el Antiguo Testamento se conoce como la Biblia hebraica Stuttgartensia, y en este momento se está revisando también por la Universidad Hebrea y que se va a llamar la Biblia hebraica quinta. Siempre cada 10 o 15 años hay revisiones de forma tal de optimizar el texto bíblico de las traducciones. Por ejemplo, la NBI utilizó el texto crítico. Todas las Biblias contemporáneas que quieran llegar a lo último del texto bíblico se fundamentan en ese texto. Y todas las que dependen de Reina Valera utilizan el texto antiguo del 1500, de la mitad del siglo XVI, pero cuando hay diferencias textuales se le pone una nota marginal. Si es fundamentado en Reina Valera, algunos manuscritos antiguos no incluyen este versículo. Y si es fundamentado en el texto crítico, se añade una nota que dice, en este versículo, los manuscritos más antiguos no lo tenían, pero los manuscritos posteriores lo incluían. Y de esa forma uno es justo con el canon, con la historia y con los textos bíblicos descubiertos. Excelente, gracias doctor. Tengan paciencia hermanos con las preguntas. Estamos explotando al doctor Pagán, pero recuerden, en agradecimiento, hermanos, vayan a la página web, ahí está el Facebook, ahí está el Instagram, agenda, viajes a Israel, vayan allí si son tan amables. Vamos a darle una pequeña pausa al doctor y nos vamos rápido por la vea, principal, viajes, cursos virtuales, clases, libros, música también. Vea, y esta es una presentación de él y su amada esposa, lo que van a encontrar en la página. Vea, excelente, excelente. Ve, el doctor Pagán, por lo que veo aquí, él y su hijo, con la música de Samuel Pagán, hijo. Bueno, el doctor Samuel Pagán, autor, esposo, escritor, conferencista, abuelo, padre de músico, bueno, en fin,
vayan y conozcan allí el trabajo del Lo hermano. más importante de todo eso es lo de abuelo. Oíste, eso destácalo en bold, lo ponemos ahí. Abuelo, muy bien. Doctor Pagán, ¿por qué hay diferencia? Y esto entonces lo cuestiona mucha gente. Muy bien. ¿Por qué hay diferencia en las traducciones de la Biblia? Usted que es traductor. Por dos razones, varias razones. Primero, cuando hay diferencia en los manuscritos. Hay como 22 pedazos de versículos, tampoco no mucho, 22 pedacitos de textos bíblicos que aparecen en el texto de Reina, en el texto recibido, el texto receptus, que no aparecen en los manuscritos posteriores. Entonces, no son muchos, son como 22 pedacitos de textos bíblicos, algunas veces algún versículo completo. Entonces yo lo que le digo a la gente es que hay diferencia en las Biblias cuando se usan diferentes manuscritos básicos. Okay. Si el manuscrito que utilizó Reina Valera es uno, el manuscrito que se usa en la NBI es otro, pero el 99.9902% es lo mismo. Por ejemplo, la Biblia tiene 31.300 versículos. 31.300 versículos, más o menos. Solamente hay diferencias considerables en 22, okay, que es una ínfima porción. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, caramba, Dios intervino y el Espíritu Santo intervino en la transmisión de estos manuscritos, porque las diferencias son ínfimas, ínfimas. A veces algunas personas toman esas diferencias y nos dicen, pero ¿cómo es posible que usted se haya atrevido a quitar ese versículo? A lo que yo le respondo, no, nosotros los traductores no quitamos nada. Eso fue alguien que lo añadió en el camino. Nosotros estamos siendo justos con los textos originales. Hay textos bíblicos que nosotros vemos y generalmente eso sucedió en el siglo IX o en el siglo X de la iglesia. Hay uno muy famoso donde recuerda el ángel que movía las aguas en Juan, el capítulo 5 de Juan. En el siglo IX hay un manuscrito que tiene en el borde del manuscrito una expresión que dice, es que un ángel venía de cuando en cuando y movía las aguas. Esa familia de traducciones, en el siglo X, ese comentario que estaba al calce, ahora lo pusieron dentro del texto bíblico. Y desde el siglo X en adelante, en Juan dice, es lo que sucedía es que de tiempo en tiempo venía un ángel. Eso quiere decir que con el tiempo, recuerda que nuestra comprensión de la Biblia, de no añadir ni quitar, es contemporánea. En esa época los traductores pensaban y se sentían con la autoridad de aclarar un texto bíblico que no se entendía bien y añadían su palabrita aquí y allá. Y nosotros estamos tratando de volver a los originales. Y en ese sentido la NBI es un muy buen ejemplo de una Biblia que usa los textos contemporáneos, pero a la vez es respetuosa con el canon e identifica los textos antiguos de acuerdo a Reina Valera. Gracias, doctor. Excelente, muy bien. Mire, por aquí tenemos un conocido suyo, Enfoque Teológico, el doctor Irak Santiago. Ah, Irak, saludos. Bueno, sí, tengo que enviarle a Irak, tengo que enviarle la taza al doctor. Si Jairo Mendoza te envía la taza de café, me avisas para ir a tu casa a buscarla. Muy bien, la recibimos con mucho gusto. Hay que enviarla. Hermano, gracias a todos los que están opinando. Voy a tratar de sacar una pregunta por participante, más no, pero tenemos algunas todavía del canal. Doctor, ¿cómo responde usted a quienes dicen la traducción de la Biblia NBI, la nueva versión internacional, ha sido corrompida por parte de una conspiración secreta de los editores que se han confabulado con el diablo? Sí, esto salió cuando la Biblia comenzó a ser publicada por Harper's. A lo que nosotros le decimos, miren, la institución que la publica en el sentido que la imprime y la distribuye
es Harper's, pero los dueños del texto bíblico es la sociedad bíblica. Nadie puede tocar un texto ni un versículo sin que el comité de traducción lo apruebe, y en el caso de nosotros sin que pase por mi oficina cuando yo era el director. O sea que esos comentarios que yo oigo que hay una conspiración que se pusieron para quitar la cristología y la importancia de Jesús de Nazaret, esto no es verdad. O sea, por ejemplo, yo he leído tesis doctorales sobre cristología que utilizan la NBI, porque la cristología tiene una expresión óptima importante, no la única, ¿verdad? Pero importante en el Evangelio según San Juan, en los grandes yo soy, en las grandes teofanías, en la identificación de Jesús de Nazaret, posteriormente en la teología de Pablo y ciertamente en el Apocalipsis. Pero decir que la Biblia se organizó para quitarle el poder de Jesús de Nazaret, todos los traductores, lo voy a repetir, todos los traductores, no la mayoría, son pastores, pero pastores de domingo en la iglesia local, de predicar todos los domingos de Dios, pero no solamente eso, sino son pastores de diferentes denominaciones. Nosotros no queremos que la Biblia sea bautista o presbiteriana o asamblea de Dios. Los miembros del comité son de diferentes denominaciones, son de diferentes edades. Nosotros tenemos jóvenes que están comenzando y personas de un poquitito más de edad para que representen en el idioma los diferentes sectores sociales de la comunidad. Pero también tenemos personas desde diferentes regiones. Los dos españoles más distantes son los de Argentina y Chile y los del Caribe. Es decir, que nosotros tenemos que tener traductores de Argentina y Chile y traductores de República Dominicana y de Puerto Rico, de forma tal que el idioma que se presente sea un idioma internacional y que el español que se use sea entendido en México y en Bolivia y en Ecuador y en todo el mundo de habla hispana. Hay diferencias entre traducciones, en algunos casos, por el nivel del lenguaje. Hay Biblias que se han escrito para la niñez. Bueno, pues hay unos criterios que utilizamos para traducir para la niñez. Por ejemplo, las palabras que se usan son palabras que deben ser entendidas por jovencitos, niños y niñas de hasta 12 años. Las oraciones tienen que tener lo máximo 15 palabras. Los párrafos tienen que ser de 5 o 6 oraciones. Es decir, que las traducciones de la Biblia son diferentes por los manuscritos que se usan, por el nivel del lenguaje que se usa y por el propósito de la traducción. Hay traducciones que tienen una finalidad litúrgica, entonces tiene que tener un oído, las palabras litúrgicas que utilizamos, y hay traducciones que son para la niñez, que tenemos que usar un lenguaje sencillo para que se pueda entender de una manera clara. Pero el mensaje es el mismo. La revelación, lo que dice Pablo es lo mismo. La afirmación de Moisés es la misma. Pero las palabras que se usan son diferentes, de forma tal que pueda llegar a los sectores que queremos llegar de manera efectiva. Excelente, gracias doctor Samuel, gracias a todos los que están saludando. Por aquí Robinson pregunta, y no sé si hemos hablado de esto aún en la NBI, pero Robinson pregunta, doctor Pagán, ¿podríamos afirmar que las tradiciones de equivalencia dinámica, y aquí podía incluir qué tipo es la NBI, no son fideístas, es decir, no dan saltos de fe? No, mira, las teorías de traducción son varias. Uno tiene que tener una teoría de traducción antes de empezar la traducción. Por ejemplo, Reina Valera es una traducción formal, se conoce, donde cada palabra se traduce de esa manera, formal. Hay traducciones más formales todavía, literales, como
las traducciones y las publicaciones de Biblia interlineales. Recuerda que está la palabra Bereshit en hebreo, Bará, Elohim, y abajo en español, en el principio, creó Dios, etc. Ese es un sector de las traducciones. Al otro extremo de la traducción, de las teorías de traducción, están las paráfrasis, donde el traductor lo que hace es compilar el mensaje y presentarlo de una manera efectiva, tratando de comunicar lo que dijo Pablo, lo que dice el texto bíblico, pero tiene cierta libertad en la presentación del texto. Esos son los dos extremos. Ahora, en esos dos extremos, en el medio, está la NBI. Porque la NBI es lo suficientemente formal para respetar el texto bíblico, para que se pueda sentir el texto bíblico. El Señor es mi luz y mi salvación, por ejemplo. Esa expresión está ahí literalmente. Pero que cuando la expresión literal no se entiende, entonces buscamos la manera de articularla para que se entienda, y somos dinámicos. Es lo formal, todo lo posible que es formal, pero todo lo dinámico hasta que sea necesario. Y una expresión dinámica puede ser esta: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, pondrás carbones sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Que va a ponerse un buque para caminar? No. Es una expresión idiomática que significa: harás que le arda la cara de vergüenza. Si tu enemigo tiene, dale de comida, dale bebida, porque de esa manera tú no respondes a su misma hostilidad, sino que respondes con gracia, con virtud, con amor. Demuestras el buen testimonio cristiano. Pero una traducción literal, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza, no se entiende. Pero cuando se hace dinámica, sí, la podemos entender. Ese es un buen ejemplo que utilizamos para estas teorías de traducción. Excelente. Esta pregunta que hace Minor es muy común como comentario. Minor, saludos cordiales. Que se la hacen a la NBI. Doctor Pagán, ¿por qué las omisiones de algunos textos? Sí, porque esos textos que se omiten es que no aparecen en los manuscritos más antiguos. La gente me pregunta, ¿por qué los quitaron? Nosotros no los quitamos. Alguien lo añadió. Pero entonces nosotros queremos respetar también el canon y la tradición de la iglesia y lo ponemos abajo indicando que estos textos aparecen en manuscritos tardíos. Tampoco ya no utilizamos esta expresión, estos versículos no aparecen en los más antiguos, porque suena negativo. Ahora usamos una expresión más positiva. Estos textos, estos versículos, esta expresión, se incluyen en manuscritos posteriores en la historia de la iglesia. Y de esa manera hacemos justicia al canon, hacemos justicia al descubrimiento de los manuscritos, pero también le decimos al lector: ojo, estos son textos hermosos, tradicionalmente buenos, pero no aparecieron en los documentos más antiguos que tenemos el día de hoy. Excelente, gracias, doctor. Y aquí hay un comentario, no es una pregunta, hay un comentario de John que creo que es interesante. Un traductor no traiciona el contenido del texto, sino que se esfuerza por ser un vínculo que conecta diferentes culturas y lenguas, facilitando la comunicación y el entendimiento entre ellas. Doctor Pagán, usted es traductor. Qué buena el comentario. ¿Quién es John? John, saluda. Te voy a tener que contratar para estar en los comités de traducciones. Mira, hay una expresión en italiano que dice traductore traicioner. Un traductor es un traicionero, porque es difícil moverse del texto original al texto del día de hoy. Nosotros no traicionamos el contenido del texto, sino que lo que intentamos es poner en el idioma del siglo XXI
lo que Jeremías dijo el siglo VII antes de Cristo. Entonces, eso, mira, te lo di en cuanto 1 minuto, menos de 1 minuto, es muy difícil, porque recuerda que cuando nosotros llegamos al texto bíblico, hay 3 desafíos que tenemos que enfrentar para leerla, para traducirlo, para comprenderlo. 1, que la Biblia no se escribió en español. 2, que la Biblia no es producto de la cultura latinoamericana. Y 3, que no se escribió la semana pasada. Entonces, uno tiene que tomar en consideración esos factores para entonces tomar el texto, entender el texto y articularlo de forma fiel a los originales, pero entendible a la sociedad que nosotros queremos llegar con ese texto bíblico. Excelente, gracias, doctor. Gracias. Qué bueno. El doctor se me ha adelantado, solamente voy a pasarla. Ya él respondió que no hay mutilación textual de la pregunta que hizo el compañero. Para nada. Así que pueden estar tranquilos. Tampoco ataca la idea de Cristo, la salvación por fe, la inspiración. No, mira, nada. Déjame decir lo siguiente. Mira, los traductores tienen que respetar la teología de Pablo. Estén de acuerdo con la teología. Recuerden que entre los grupos evangélicos y católicos hay diferencias teológicas, diferencias entre reformados y arminianos, entre pentecostales y bautistas. Esas diferencias se quedan aparte en la traducción de la Biblia, porque lo importante en la traducción de la Biblia no es la interpretación reformada, es el texto en sí. Y nosotros somos fieles al texto que recibimos y a los manuscritos que recibimos. Luego que se publique, pues los teólogos reformados la interpretan y los teólogos pentecostales lo interpretan y las diversas tendencias de la iglesia lo interpretan. Pero nosotros somos fieles al texto, a lo que dijo Jesús de Nazaret, a lo que dijo Pedro, y le damos oportunidad a los lectores contemporáneos que desarrollen sus teologías y desarrollen sus prioridades teológicas con el texto que recibimos de parte de los antiguos. Gracias, doctor. Vamos a ver, hay más preguntas por ahí. Doctor, se dice que la NBI no utiliza los manuscritos más fiables. No, son los manuscritos más fiables con los eruditos más serios. Una vez yo escuché a alguien que decía que los que habían comenzado eso de los manuscritos eran personas espiritistas. Yo dije, pero ¿de dónde sacaron esto? Eran pastores, eran ministros de la iglesia episcopal, eran personas que estaban interesadas en la Biblia. Entonces no eran personas que venían a molestar, estaban interesadas en la palabra de Dios. Lo más fiel y exacto, confiable que nosotros tenemos se conoce como el texto crítico, y el que usan no solamente la NBI, todas las versiones contemporáneas, no la mayoría, todas las versiones contemporáneas usan los mejores manuscritos. Y le voy a dar un ejemplo de eso. Imagínese que usted tenga que hacer una operación de corazón abierto y el médico va por la noche antes de hacer la operación, lo saluda, qué bueno, y cuando está hablando con usted le dice, mire, yo acabé de estudiar hace 25 años, pero yo estudié bien, yo no tengo que estudiar más nada, yo no tengo educación continua, los últimos descubrimientos yo no creo en eso, pero yo hace 25 años lo estudié bien. Ya. ¿Qué usted le dice? A mí no me toca. Yo quiero personas, los pastores que estén en el borde actual de la teología y de la misión. Yo quiero predicadores que prediquen con la calidad absoluta, maestros y maestras de escuela bíblica que utilicen el texto bíblico y optimicen la enseñanza. Entonces, yo escucho a veces personas, yo no sé la intención, que hacen comentarios malintencionados, que no sabían, a lo que yo le digo, miren, vamos a organizarnos bien y entender bien y no decir disparates.
personalmente yo lo recibo con gusto, todas las recomendaciones y todas las críticas, pero a veces me quedo sorprendido cómo personas en el siglo XXI todavía pueden estar pensando que uno de los traductores no quería bendecir al pueblo de Dios y quería quitarle algo. Eso no es así. Por eso hay comités, grupos, para que ninguno tenga hegemonía sobre el otro. Qué bueno. Y creo que este comentario es un comentario, pero son enriquecedores. Yo agradezco a mi audiencia por esas aportaciones, doctor Pagán. Entonces podríamos entender que los comentarios sobre la traducción NBI corresponden más a la desinformación de nosotros los lectores. Gracias por tan excelente conocimiento. Mira, a veces desinformación, a veces que no se comprende la teoría de la traducción, a veces son bien intencionados, y uno tiene que recibirlos todos con el mismo cariño, pero uno pondera. A veces uno ve un tipo de crítica que están fuera de valor, una crítica, esta Biblia la tradujo tal persona, por eso es que no es buena. Nadie traduce solo ninguna Biblia. No estamos en esa época. No estamos en la época de Casiodoro de Reina, ahora son comités. Y ese comité tiene una junta de gobierno arriba de la sociedad bíblica. Y la sociedad bíblica tiene más de 200 años publicando Biblias, traduciendo Biblias, presentando Biblias, más de 200 años. O sea, yo dudo que haya una institución tan comprometida como la Biblia, como las sociedades bíblicas, que son los que están detrás de estos manuscritos que nosotros estamos traduciendo. Qué bueno. Hay una pregunta interesante, pero también hay un comentario de José Maraz. Samuel Pagán hace honor al estudio exhaustivo. Soy católico y tengo de sus libros en mi biblioteca. José, muy bueno, muy bueno. Mis libros los leen independientemente de la tradición religiosa, porque yo lo que trato es de llegar al texto bíblico. Yo he escrito más de 80 libros y en esos libros lo que trato de dialogar con el texto bíblico y permitir que el texto bíblico saque algunas ideas y yo destaco y elimino y afirmo y desarrollo el mensaje que quiero indicar. Casi todos mis libros están en Amazon y casi todos son Biblia. He escrito otros libros sobre educación transformadora, pero no les tengo que decir que detrás del libro está el uso de la Biblia para la educación transformadora. He escrito varios sobre Don Quijote de la Mancha, pero no les tengo que decir que es un diálogo entre las conversaciones de Sancho y Don Quijote y los salmos y las afirmaciones de Jesús de Nazaret y la pelea de David y Goliat, porque lo que intento es presentar el texto bíblico de una forma que pueda ser entendida, disfrutada y compartida. Yo no estoy con el objetivo que la gente se memorice el texto bíblico nada más. Sí, yo quiero que se lo memorice, pero para disfrutarlo, para compartirlo, para celebrarlo, para dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. O sea, los traductores de la Biblia tenemos que vivir el texto bíblico. Tenemos que disfrutar el texto bíblico. Si no se vive, ni se disfruta, ni se entiende, no se puede compartir. Por eso es que los miembros del comité tienen que ser pastores que sepan las virtudes del ministerio cristiano, pero también los desafíos que tenemos que enfrentar diariamente. Claro. Vamos a la recta final, hermano, de este entrevistazo, porque el doctor tiene otro compromiso. Pido disculpas si quedan algunas preguntas pendientes. Voy a intentar ponderarlas. CCA Besable. Buenas tardes, doctor Pagán. ¿Cuáles son las diferencias entre la NBI Revisión 2022 y las ediciones anteriores? Dos principales. Una, la revisión del 22 tuvo la injerencia de uno de los miembros del comité que estaba en diálogo con la Real Academia Española de la Lengua, de forma tal que el texto bíblico tuviera el español más depurado que nosotros podemos tener.
Y eso lo incluimos uno de los propósitos. Uno. Y dos, como les mencioné, teníamos muchas recomendaciones de cambios. Personas que nos decían, aquí hay que cambiar esta expresión de Pablo que no se entiende bien, esta expresión de Isaías, e incorporamos esos cambios. La parte más difícil de una traducción es la traducción de la poesía. Wow. El idioma figurado tenemos que desafiar, tenemos que realmente hilar del fino, porque en la poesía una palabra tiene más de un nivel de sentido. Nahamu ami bayom Elohim, en hebreo. Consolado, consolado, pueblo mío. Así dice el Señor. Isaías 40, verso 1. Pues yo quiero que ustedes sepan que la palabra consolar se puede relacionar con el apoyo a una persona en necesidad especial, darle la mano al caído, darle la mano al que está llorando, pero también consolar es una ayuda. También consolar puede ser un abogado. O sea, las palabras tienen niveles de sentido y la sustancia semántica. Nosotros tenemos que mirarla con mucho cuidado en la traducción de las Biblias, especialmente la cuestión poética. Otro ejemplo muy sencillo. El Señor es mi luz y mi salvación. Y la gente me dice, ¿puede ser un texto fácil de entender? Y dice, sí, pero nuestra primera comprensión es que el Señor nos ilumina el camino, que es un bombillo, que nos guía. Ojo, recuerden el primer acto de creación de Dios. Creó Dios, sea la luz. Es decir, que cuando el Señor dice, que el salmista dice, el Señor es mi luz, ciertamente es el que me guía y orienta, pero también dice, Él es el que me crea. Entonces, cuando el salmista dice, el Señor es mi luz, yo no fui creado de la nada. Yo no fui creado por un capricho. Yo no vengo de otros antepasados, de otros animales. Yo vengo producto de la creación y de la voluntad de Dios. Entonces, eso le da el sermón, para darle un ejemplo, o sea, para las personas que no hayan preparado el sermón para el domingo, aquí lo tienen. O sea, donde ser la luz es guía, pero es creador. Y eso añade dimensión nueva a la homilética y a la teología cristiana. Excelente. Bueno, doctor, ya que estamos en Génesis por aquí nos hacen una pregunta de Génesis 35, 18. Ya lo voy a poner en pantalla. ¿Puede ser confiable en la NBI si en Génesis 35, 18 dice esta traducción y en sus últimos suspiros por salirse el alma? Sí, es Ruach, es una expresión aire, suspiro, es lo que sale de lo último, pero también Ruach alude al Espíritu de Dios. Significa bendición divina. Cuando el último suspiro es una forma de decir, de despedirse de la historia. Por eso es que el texto dice cuando estaba muriendo, en los últimos momentos, el papá Jacob interviene y le puso el nombre el último, Benjamín, el último del nacimiento. Exacto. El hijo de su mano derecha también. Muy bien. Bueno, doctor, quiero dejar a consideración de usted, porque sé que tiene otro compromiso en unos minutos. ¿Cuántas preguntas máximo puedo hacerle? Dos más. Caramba, dos más. Esto va a estar difícil. Bueno, Ángel pregunta, ¿en la base textual de la NBI o futuros trabajos valoran enfoques alternativos como crítica textual mayoritaria de Robinson, Hawes o Pickering, al menos como referencia comparativa junto a Nestle Aland?
Muy bien, Ángel, muy buena pregunta y la respuesta es sí. En el mundo de las traducciones de la Biblia no hay nada cerrado. El único que escribió en piedra fue Moisés, nosotros no. O sea, todo es en diálogo y vamos revisando y vamos entendiendo. Y no solamente tenemos el texto crítico, sino que estudiamos alternativas del texto de los manuscritos de acuerdo a cómo aparezcan. Y el que están mencionando es uno de los más que leemos y los más que utilizamos. Muy buen comentario. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muy buen comentario. Esta pregunta no está el hermano en el chat, pero me la hizo llegar uno de los intérpretes que nos ayuda en el canal. ¿Nos podría explicar por qué el texto Receptus también es un texto crítico, producto de la crítica textual? Sí, porque era lo mejor que había en la época de Reina. Es lo mejor que estaba disponible en la época de Martín Lutero. Era lo último que había. O sea, no es que esté malo, está bien. El asunto es que después de esos años se han descubierto otros manuscritos y se han descubierto otros textos. ¿Entiendes? No es que esté mal, porque como te mencioné, Reina, King James, la Biblia en alemán de Martín Lutero, la Biblia de Ferrara en portugués son excelentes traducciones. El asunto no es lo mal que están, al contrario, hicieron su labor muy buena, dicho sea de paso. Lo que pasa es que poco a poco han aparecido, especialmente después de Qumran, nosotros hemos tenido que revisar todas las teorías que teníamos de traducción. Excelente, doctor. Saqué las dos preguntas y una para cerrar, la que le tenía aquí de parte del canal para cerrar, porque quiero que cerremos con una reflexión. Tómese su tiempo, doctor. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones? Y voy a unirla con una pregunta de la audiencia porque es muy parecida. ¿Cuáles son sus recomendaciones para leer con confianza la NBI y no creer tantas teorías de conspiración y desinformación propagadas por muchos cristianos? Y alguien en la audiencia dice, doctor, que la quiero rescatar porque alguien dice, doctor Samuel Pagán, ¿por qué cree que la gente se aferra tanto a las versiones antiguas y no quiere usar nuevas como la NBI, entre otros fuertes brazos? Entonces, le fusiona esas dos, doctor, para despedirme. Mira, cuando me preguntan cuál es la mejor versión, yo les digo, ¿cuál es la que tú lees? Reina Valera, esa es la mejor. ¿Cuál es la que tú leas? Dios habla hoy, esa es la mejor. Porque la mejor Biblia es la con la que nosotros nos sentimos cómodos. Ahora, les digo también, una vez tú tengas tu Biblia, no le vendas tus estudios bíblicos, tus lecturas, solamente a una traducción de la Biblia. Ya. Busca otras. O sea, si tienes Dios habla hoy, pues usa Reina Valera. Si tienes Reina Valera, usa NBI. Si tienes NBI, puedes usar la Biblia de Jerusalén, el libro del pueblo de Dios, etc. Es decir, que uno tiene que tener varias versiones. Pero como uno no sabe, las personas que no entienden hebreo y no entienden griego o arameo, no pueden ir a los originales. Es mejor tener más de una Biblia para uno tener más de un ángulo, más de un sesgo literario, teológico, lingüístico, exegético, para entender mejor el texto bíblico. Por ejemplo, la traducción de Reina de la poesía, a mi humilde entender, es extraordinaria. Hay algunas expresiones que no se entienden, entonces uno le explica aquí y allá, pero muy buena. Por otro lado, la traducción NBI, yo creo que es la mejor que hay de la sociedad contemporánea, porque es la más cercana que está de los manuscritos disponibles, no es una paráfrasis y está en el idioma que se puede entender, especialmente en las nuevas generaciones. Entonces, otra Biblia que quieren que tener la Biblia, el libro del pueblo de Dios, es otra versión importante. La Biblia de las Américas y la nueva Biblia de las Américas, muy cercana a Reina Valera, pero muy buena también. Es decir, que uno no puede confinar la traducción en una sola versión. Tengan dos o tres. Y además, debo decirle, para ir culminando estas ideas, que Dios ha sido tan bueno con la comunidad hispanoparlante que nos ha dado muchas Biblias para escoger.
Esto no es un problema, esto es una virtud. Hay Biblias que mi nieto se siente más cómodo. Mi nieto la que lee la NBI en inglés. Pero mi abuela, la única que leía la verdadera, era Reina Valera del 1909. Nunca aceptó la del 60. ¿Entiendes? O sea que nosotros tenemos esas peculiaridades y nosotros tenemos como cristianos maduros, como hombres y mujeres de fe, no estar creando teorías conspirativas. Yo conocí miembros del comité de los manuscritos. Eran dos predicadores dominicales, Bruce Metzger y Eugene Naira. Son gente magnífica, gente de Dios. Y he conocido los de la NBI y he conocido otros cientos de traductores de la Biblia en idiomas latinoamericanos. Y son gente de fe. O sea, la traducción de la Biblia es complicada. ¿Qué se va a meter uno que no esté interesado a traducir la Biblia con tantos desafíos? No es así, eso no funciona así. Así que, sí. Qué bueno, Jairo, qué bueno por esta entrevista. Sí. Doctor Pagán, estamos en la web, como ofrecía al principio. ¿Qué quiere destacar? Adelante. Mira, solamente añado que nosotros preparamos un programa para enseñar estos temas, pero ya no con PowerPoint, ya no en un salón de clase, sino en las tierras bíblicas, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en la Galilea, en Éfeso, en Roma, en Atenas, en Corinto, en Esmirna, en todos esos lugares. Y las personas que estén interesados pueden llegar a mi página, mandarme un mensaje y va a ser mi placer orientarle sobre las posibilidades de viaje este año. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahí están todos los destinos. Entran en la página web, que ya lo he dejado en el chat, viajes, y habría que darle aquí, ¿verdad? Encuentre su paquete, ¿no? Sí. Okay, ahí está. Voy a dejar en el chat directamente el enlace para que vayan allí. Hermanos, sé que hay muchos comentarios, preguntas, agradecimientos. Tenemos que despedir al doctor. Gracias a ustedes por haber estado, por dar like, por compartir, por dar me gusta. Siempre lo digo, hermano, oren por nuestro invitado y todos los libros del doctor Pagán en su página web y en Amazon. Pero también lo digo siempre, hermano, no busquen los libros de nuestros autores en PDF. No digan, qué bendición, estoy en un grupo PDF de Facebook, en un grupo PDF de WhatsApp. No, eso no es ninguna bendición. Hay un trabajo detrás de los libros, hermano. Vale la pena que invertamos en los libros, en la editorial, en todo este mundo, hermano. No seamos irresponsables, porque robar propiedad intelectual también es pecado. Hay un trabajo y pasa como con la NBI. Lo fácil es criticar, pero estar dentro del comité de traducción es otra cosa, doctor. Entonces, bueno, doctor Pagán, ha sido todo un honor. Los hermanos se están despidiendo con agradecimiento. Gracias de verdad. Y pido disculpas a las preguntas que no han salido. Déjenlo en los comentarios. Si hay muchas preguntas, a lo mejor hacemos una segunda ronda más adelante. Otra ronda de los desafíos educativos que presenta el estudio de la Biblia en el siglo XXI. Exacto, allí lo tienen. Dios le bendiga, Dios le guarde, doctor Pagán. A todos, gracias por haber compartido, dar like. Denle esta información a sus pastores. Que confíen que no hay problema, que pueden usar la NBI, Reina Valera. Aquí el doctor no habló en detrimento de otras, no. La que usted lee, adelante. Lea la Biblia, disfrútela y vívela. Doctor Pagán, ha sido todo un honor tenerle por segunda vez. Dejamos el primer enlace de la entrevista acá. Dios le bendiga, Dios le guarde, pórtense bien y nos vemos, Dios mediante, en otra entrega en Cápsulas de Teología y en el Entrevistazo, su canal de Biblia, a leer la Biblia. Reina Valera, NBI, las Américas, a leer la Biblia, su canal de Biblia. La mía ha pasado trabajo, doctor. Ahí tengo la NBI aquí, tengo varios. Su canal de teología, su canal de libros, tengo más libros del doctor Pagán. Por allá tengo la Biblia hebrea, un comentario, en fin. Tengo también el comentario de Salmos en Logos, en fin. Y por supuesto que no falte café, y ya me comprometieron. Se va una taza para donde el doctor Pagán.
Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Gracias por orar y por compartir y por seguirnos. Adelante, bendiciones, bye bye. Cuídense.